Bueno, pues estamos estudiando la vida del apóstol Pedro. Entonces, la vez pasada veíamos ahí el llamamiento de Pedro cuando Jesús se le acerca un día que está terminando su turno de pesca en total fracaso. Y no vamos a estudiar toda la vida de Pedro porque sería muchísimo, pero vamos a estudiar los puntos como más importantes de su vida. Y hoy precisamente vamos a estudiar un pasaje muy famoso, muy mal interpretado, ¿no? Está en Mateo 16, por si quieren ir abriendo sus Biblias, si lo tienen por ahí. Y en Mateo 16, pues vamos a ver una escena de Cristo llegando a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, junto con sus discípulos, ¿no? Vamos a ver aquí un par de preguntas muy interesantes que hace Jesús en este lugar. Pero bueno, quiero empezar con una pequeña historia. Y es la historia de un caballero jovencito, ¿no? Piensen, pues que les gusta, 15, 16 años. Un aspirante a caballero en el medioevo, ¿no? Y este aspirante a caballero pues lleva prácticamente la mitad de su vida entrenando para llegar a ser un gran caballero, para recibir su armadura, para que le den su espada. Hasta que un día llega con el rey y el rey le dice, ya estás listo, ¿no? Ya pasaste el entrenamiento, estás listo, aquí tienes tu armadura y aquí tienes tu espada. Pero se emociona tanto con lo que le acaban de dar que pues deja de lado todo el entrenamiento de años y se pone a jugar con la espada y termina clavándosela al rey en una pierna. No le pasa mayor cosa, pero imagínense, ¿no? Llegar con tu rey a clavarle una espada, ¿no? Por estar jugando. Entonces, esto nos habla de no importa cuánto creamos estar preparados, si no tomamos las cosas en serio, pues no sirve de nada, ¿no? Y vamos a ver una escena muy similar aquí con Pedro. Pedro va a hacer una confesión increíble aquí en Cesarea de Filipo. Aquí va a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Pero más adelante vamos a ver a Pedro, o sea, 2 versículos después, regándola, ¿no? Y haciendo un oso de aquellos. Entonces, miren, vamos a empezar a leer Mateo 16, vamos a empezar desde el 13. ¿Vale? Vamos a ver esta escena. Segundito, 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces los pongo un poquito en contexto. Cesarea de Filipo era una ciudad al norte de Israel. Esta ciudad está a los pies del monte Hermón, un monte muy importante, ahorita les voy a decir algunas cosas sobre este monte, y es una ciudad que literalmente está fundada sobre una piedra. Piensen, por ejemplo, Peña de Bernal, un piedrón así gigantesco, y ahí hay una ciudad. Y en los tiempos de Jesús y desde mucho antes, esta ciudad no se llamaba Cesarea de Filipo, esta la nombran los romanos en honor a César, precisamente por eso se llama Cesarea, ¿no? César, ¿se acuerdan? Era un título de respeto, un título divino casi, ¿no? Para el emperador. Entonces, en esta ciudad antes se llamaba Paneas, ¿no? Antes de que la nombraran así los romanos, y era en honor a un dios que se llamaba Pan. Un dios mitad chivo, mitad hombre, piensen en algo así extrañoide. Y en esta roca que les platico hay una entrada, una cueva literalmente, donde los griegos creían que ahí este dios Pan había descendido al inframundo. Entonces, piensen en el contexto de la ciudad, ¿no? Es como si dijéramos Jesús fue llegando a Catemaco, ¿no? Donde están los brujos,
y ahí se metió a enseñarle a sus discípulos. Bueno, es algo parecido, ¿no? Es una ciudad pues llena de idolatría, llena de dioses ajenos, literalmente de demonios, ¿no? Y ahí es donde escoge este lugar para hacer esta pregunta tan importante. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Miren, no me voy a meter mucho en este tema porque es bastante largo y complicado, pero les ponía este contexto de la ciudad porque ¿por qué escoge Jesús este lugar? Plagado de demonios, literalmente, ¿no? Porque estas preguntas no van a estar dirigidas tanto a los discípulos, sino a los que están escuchando alrededor. Léase, puede ser alguno de estos angelitos caídos que están por ahí. Y por eso llega y pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Y va a recibir varias respuestas, ¿no? Va a recibir, dice el pasaje, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Un par de capítulos antes vemos a Herodes diciendo esto, ¿no? Este hombre es Juan el Bautista que resucitó y viene a cobrar venganza casi, ¿no? Otros dicen que eres Elías, ¿no? Los judíos tenían y tienen a la fecha la creencia. Si se acuerdan, Elías no muere, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Y en el libro de Malaquías hay un versículo que dice que Dios va a mandar al profeta Elías a preparar camino para el Mesías. Y ellos siguen esperando al profeta Elías que viene a anunciar al Mesías, que finalmente fue la función que cumplió Juan. Pero piensen, si estamos esperando al profeta que no murió y de repente llega este cuate que hace milagros parecidos, que tiene un ministerio que se parece al de Elías, igual y ya llegó Elías y es este, ¿no? Otros dicen que eres Jeremías, le dicen. Y vamos a ver aquí, u otros profetas, ¿no? También le dicen, y vamos a ver aquí por qué le dicen esto, ¿no? ¿Por qué le dicen, oye, dice la gente que eres alguno de los profetas que ya había muerto? ¿Por qué? Jesús tiene mucho parecido con varios profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Piensen, por ejemplo, a Jesús hablando contra el templo, ¿no? Cuando les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? O cuando les dice, tiren el templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Aunque se refiere en una metáfora, está hablando contra el templo, lo mismo que hizo Jeremías, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Moisés, ¿no? Moisés fue a libertar al pueblo de Dios y Jesús hace pues, prácticamente lo mismo, viene a salvar a su pueblo de pecados, como dice Isaías, ¿no? Igual como Isaías presenta a este siervo sufriente, ¿se acuerdan? Isaías 53, y ve literalmente la gloria de Dios, ¿no? Como Isaías entrando al consejo. Se mantiene, piensen en Daniel, se mantiene apartado y limpio, aunque está en una tierra, por decirlo, extranjera, porque está dominada por los romanos, en el caso de Jesús, Daniel en el caso de los persas, ¿no? Se mantiene él limpio y apartado. Hace milagros, enfrenta a autoridades corruptas como Elías, ¿no? Con Acab y todas estas escenas que vamos leyendo ahí en los libros de Reyes y de Crónicas, y finalmente es elevado al cielo, igual que Elías. Entonces si viéramos a Jesús, podríamos llegar a conclusiones de, híjole, sí se parece a este profeta o a aquel profeta, y es lo que le dicen ellos. Pero viene la pregunta más importante de todas. Bueno, ¿y ustedes? Ustedes que están conmigo todos los días, a todas las horas, ¿quiénes dicen que soy yo? Y viene la respuesta demoledora de Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es una opinión, ¿no?, de Pedro, es una revelación divina, como se lo va a reconocer Jesús, ¿no? Fíjense, dejen ahí el dedo tantito en Mateo y denle la vuelta tanto a la derecha al Evangelio de Juan, el capítulo 6, y vamos a ver qué implica esto de que a Pedro se le revele. Juan 6, versículo 68. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Fue algo que se le ocurrió, ya leímos que no, Jesús le dice que Dios se lo ha revelado, ¿no? Fíjese, 6:68. Dice, le respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro reconoce también aquí la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo, como el Mesías, ¿no?, como les digo. Y se acuerdan, aquí ya acaba de correr Jesús a la gente a la que le está hablando, ¿no? Le dice, miren, si se quieren ir, pues váyanse, lléguenle, ¿no? Y se van todos y se quedan los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir?
Y recibe esta respuesta. ¿A dónde vamos a ir si solamente tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Fíjense, váyanse tantito, un poquito más a la derecha, 1 Corintios 12. Ajá. 1 Corintios 12. ¿Sí? Ya me pasé. Vamos a ver, insisto, ¿qué implica todo esto? ¿No? 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, es algo que solamente el propio Dios nos puede dar. ¿Qué es anatema? Anatema es, piensen en maldito, en algo que está maldito, ¿no? Si se acuerdan, el anatema en el Antiguo Testamento es presentado como todo este botín que puede haber cuando llegan a conquistar las ciudades estas que deben ser destruidas y se quedan con el botín. Era el anatema, es algo que está destinado a la destrucción, pero cuando te lo quedas te trae maldición. Entonces, es una frase que adoptaron para, no nada más a Jesús, sino a muchas cosas, decir, es que esto es anatema, ¿no? El propio Pablo lo dice. Si alguien les enseña un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, es lo que quiere decir. Entonces, acuérdense, los judíos con Jesús no la llevan, ¿no? Al grado que, fíjense, o sea, Pablo está teniendo que aclarar que no le pueden llamar anatema, o sea, si realmente están del lado de Dios, es lo que está diciendo en este versículo. Entonces, la verdadera fe no se hereda, ni es aprendida simple y sencillamente como una tradición. La verdadera fe viene de Dios a través de su Espíritu, es lo que estamos viendo aquí con Pedro. A él se le da esta facultad de entender que Jesús es el Mesías a través del Espíritu Santo. Fíjense, regrésense ahí a Mateo 16 y vamos a seguir leyendo, porque viene lo más interesante de la historia, ¿no? Y lo más mal interpretado. 16-18. Dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es lo más interesante del pasaje, ¿no? ¿Qué quiere decir que Pedro sea, o más bien que le diga esto? ¿Pedro es la piedra? ¿O por qué le está diciendo esto? Jesús dice estas palabras que generan confusión. Y de aquí viene mucha enseñanza de la Iglesia Católica. Por eso les decía, hoy la predicación está un poquito no apta para católicos, ¿no? Porque vamos a ver qué implica esto. Vamos a ver el contexto, ¿no? En este versículo, de acuerdo con lo que dicen los católicos romanos, se basa toda la fundación de la Iglesia y el papado. Supuestamente aquí Jesús está nombrando a Pedro como el primer papa. Cuando tú le preguntas a un católico cualquier cosa de la Iglesia, se va a remitir a este versículo. Aquí nace la Iglesia, te va a decir, aquí nace el papado. Pedro es el primer papa. Y vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver tres cosas muy rápido. Vamos a ver en primer lugar quién es la piedra, ¿no? ¿Quién es esta roca que Jesús dice aquí? Les vuelvo a leer rápido el versículo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto está escrito en griego, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento está escrito en griego. Y vamos a ver, si leyéramos el griego original, veríamos dos palabras diferentes. Se los voy a leer como si lo estuviera leyendo así. Diría, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Son dos palabras diferentes que tienen un significado diferente. Petros efectivamente es una piedra, pero piensen, pues literalmente salir a la calle y encontrar una piedra, ¿no? Algo pequeño, movedizo, frágil hasta cierto punto comparado con, piensen en la ciudad, por eso empezaba hablándoles de la ciudad, ¿no? Y Petra efectivamente sí es una piedra de gran tamaño, lo que nos hablaría de que es algo inamovible, es algo que es muy resistente. Por supuesto, Jesús no es que sea coincidencia que use estas dos palabras, porque pudo haber usado la misma, ¿no? Pudo haber dicho, tú eres Petros y sobre este Petros edificaré mi iglesia, y hubiese sido mucho más claro, pero usa estas dos palabras a propósito. Entonces, la exégesis, como dirían, el contexto es ese, ¿no? Es intencional. Jesús no edifica su iglesia sobre un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre es infalible. Se llame como se llame, ¿no?
Se llame Pedro, se llame Epifanio, se llame como ustedes gusten y manden, es falible. Cualquier hombre somos falibles, ¿no? Les voy a leer un par de citas de los padres de la iglesia, ¿no? Finalmente piensen en esto como los discípulos de los discípulos, ¿no? La primera generación de iglesia. Fíjense, Crisóstomo decía que la roca, fíjense, se lo cito textual, dice: sobre la fe de su confesión edificaré mi iglesia, dice Crisóstomo en la homilía 54. Luego Agustín, ¿no? San Agustín, muy famoso, en su escrito Retractaciones, dice: yo he explicado muchas veces que la roca no es Pedro, sino Cristo mismo. Entonces, nos queda claro que viendo este testimonio, ni siquiera los primeros cristianos creían que Pedro era esa piedra o esa roca sobre la cual Cristo está fundando efectivamente una iglesia, porque sí está fundando una iglesia. No piensa en una institución política o una institución religiosa, está formando un pueblo, ¿no? Él está llamando un nuevo pueblo. Finalmente, iglesia es lo que quiere decir, ¿no? Ahorita les hablo un poquito más de eso. Fíjense, dejen ahí tanto el dedo, vayan tantito otra vez a Primera de Corintios, ahora el capítulo 3, y vamos a ver, ya les dije qué creían los primeros cristianos, ¿no? Crisóstomo, Agustín. Vamos a ver qué dice la Biblia, que es lo más importante, ¿no? Más allá de qué pensaba fulanito o menganito, pues lo que sí está escrito es lo que más nos debe interesar. Entonces, Primera de Corintios 3:11. Le dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Ese es el fundamento de todo. Y luego va a continuar diciendo: y si sobre este fundamento alguno edifica piedras preciosas, oro, plata, ¿no? Y pasará por el fuego, pero si alguno edifica madera, heno y hojarasca, pues se va a consumir, ¿no? Es lo que sigue diciendo Pablo ahí. Pero entonces el fundamento es Jesucristo, es lo que nos diría Pablo aquí. Fíjense, váyanse un poquitito más a la derecha, hay unas páginas a Efesios 2. Unas cuantas páginas a la derecha. Vamos a ver qué más hay sobre este fundamento. 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Pablo lo va a reiterar, ¿no? Ya lo dijo ahí con los corintios, ahora lo va a decir con los efesios. La piedra principal, el fundamento, se llama Jesucristo. La autoridad de la iglesia descansa sobre Jesucristo y sobre la palabra que Él nos dio, sobre la palabra inspirada, lo que quedó escrito en la Biblia. Entonces, la roca nos queda claro que no es Pedro. Y ahorita vamos a ver porque el propio Pedro lo dice, ¿no? El propio Pedro en la segunda carta va a decir que la roca es Cristo. Ahorita lo vemos. En segundo lugar, ya que vimos que esta roca no es Pedro, sino Cristo, vamos a ver por qué la iglesia no puede estar fundada sobre un hombre, como creen los católicos romanos. Si ¿Alguien fue católico en algún momento? ¿Sí? ¿Alguien conoce el dogma de la infalibilidad papal? Estos cuates tienen, todos conocen el credo, ¿se acuerdan? Creo en un solo Dios y bla, bla. Eso es algo que no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana, ¿eh? Esto viene de los primeros concilios ecuménicos, donde literalmente convivían todas las iglesias que existían en ese momento. Pero luego los católicos le fueron aumentando. Y a este credo, que originalmente era como, el credo, piensen, es nada más, existimos diversas iglesias, nos vamos a juntar para ponernos de acuerdo, porque obviamente hay diferencias. La iglesia universal. Exactamente. Exactamente. Oye, ¿somos católicos? ¿Qué dirían? Me encanta confundirlos porque... No, sí, somos católicos. Y esto que les digo es exacto. Ahora, no hay que confundir catolicidad con catolicismo romano. Son cosas totalmente diferentes. La catolicidad es esto que dices, ¿no? Es la iglesia universal. Es decir, es una iglesia invisible, que no es una institución donde yo pueda ir y tocar y tengo un teléfono y una dirección, sino es el cuerpo de Cristo que subsiste ahora sí en muchas iglesias locales alrededor del mundo, ¿no? Si se llama G316 o Casa sobre la Roca o Semilla de Mostaza, es independiente. Forma parte de una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Efectivamente, es la iglesia católica, la iglesia universal. Pero después esta iglesia romana empieza a añadirle cosas.
Y hoy tienen 44 dogmas, ¿no? La asunción de la Virgen y lo que ustedes gusten y manden. La perpetua virginidad de María, la Inmaculada Concepción. Uno de estos es el dogma de la infalibilidad papal. Y están sujetos a anatema, ¿no? Ahorita que preguntaban qué es anatema. Si tú no crees estos dogmas, no eres salvo para ellos. O sea, independientemente de lo que Cristo hizo en la cruz, si tú no crees que el Papa es infalible, ¿por qué crees? Te tengo noticias. Estás bajo pena de anatema, entonces estás fuera de la salvación. Eso es lo que diría la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica. Esto es algo de ellos, Esto, de la Católica Romana me refiero. Oye, ¿por qué? ¿De dónde sacan? Bueno, varios de aquí. O sea, por eso es tan importante este pasaje, ¿no? Mateo 16, 18. En eso fundamentan precisamente la infalibilidad del Papa. Pero llegan a tal grado que el Papa es infalible, pero no siempre, ¿no? Entonces cambian hasta el significado de la palabra infalible. Porque infalible, ¿qué quiere decir? Que no falla, que no se equivoca, ¿no? Oye, entonces el Papa no se equivoca. Bueno, tenemos papas que apoyaron el régimen nacional socialista, ¿no? Tenemos papas corruptos, tenemos papas de lo que quieran. ¿Se equivoca o no se equivoca? ¿Qué diría un católico? Bueno, es que solamente no se equivoca cuando habla ex cátedra, es decir, cuando está sentado en la silla de Pedro, ahí no se equivoca, pero fuera de eso sí. Bueno, entonces no es infalible, ¿no? Es infalible a veces y a veces no. Todo esto se los digo porque, miren, finalmente de allá venimos y creo que mucha de nuestra familia sigue metida ahí. Entonces, entender qué piensan y cómo piensan nos va a dar mucha idea de por dónde podemos llegar, ¿no? Es francamente un insulto a Dios y a Cristo decirle, si tú no crees que el Papa es infalible, te vas a ir al infierno. O sea, oye, y entonces lo que hizo Cristo en la cruz no vale, o cómo, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque es necesario que si mi iglesia se fundamenta en un hombre, este hombre tiene que ser infalible, ¿no? Porque si no, bueno, pues mi iglesia no vale nada, ¿no? ¿Por qué dicen que es infalible? ¿De dónde más sacan? Fíjense, regresen a Mateo 16 y vamos a seguir leyendo este argumento de los católicos, ¿no? Fíjense otra vez, les leo el final del 18. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dicen, ahí está. Jesús le está diciendo que le está dando las llaves del reino, entonces Él es el bueno, Él es el líder, ¿no? Fíjense, denle una paginita a la derecha ahí al capítulo 18, Mateo 18. 18 precisamente. Vamos a ver, aquí le da esta facultad a Pedro. Aquí está hablando con todos los discípulos. 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando en plural, está hablando con todos, y les está dando el mismo poder, si lo quieren ver así. Piensen esto, un poder notarial, ¿no? Aquí que tenemos una abogada, ¿no? Le está dando un poder notarial. Y el poder notarial tú se lo das a alguien no para que automáticamente tome el control de tu empresa. Oye, te estoy encargando ciertas funciones, te estoy delegando algunas cosas que quiero que hagas, ¿no? No quiere decir que mañana sacas a patadas al dueño de la empresa y te sientas en su silla, ¿no? Entonces, no es exclusivo de Pedro esto, es lo que quiero que vean aquí. Sí le da las llaves y sí se le da esta potestad, pero se las da a los demás. Y ahorita vamos a ver más de la llave. Miren, vayan a Hechos 15. Perdón que los pasé tanto, pero es que este tema es complicado y hay que tener la Biblia en la mano porque no quiero darles mi opinión, es lo que les quiero decir, ¿no? Al final, como les digo, Hechos 15. Al final lo que vale es lo que está escrito en la Biblia, ¿no? 15:13. Fíjense, vamos a ver. Si Pedro es automáticamente, cuando recibe las llaves del reino, el líder supremo e infalible, esperaríamos encontrárnoslo en la Biblia cumpliendo ese papel, ¿no?
Esto que vamos a leer es el primer concilio que hubo, el concilio de Jerusalén. Se están juntando los creyentes a discutir ciertas cosas, ¿no? Oigan, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos allá? Vamos a ponernos de acuerdo. Y fíjense, vamos a leer 15:13. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con este concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y lee algunas cosas. Me voy a saltar. Al 19, fíjense. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vemos aquí, y lo sabemos de manera histórica, y aquí lo vemos bíblicamente, que el que llevaba la batuta, por lo menos en Jerusalén, no era Pedro, era Jacobo. Jacobo, el hermano de Cristo, ¿no? A quien luego vamos a ver en la Biblia como Santiago. ¿Ah? No, perdónenme, estoy diciendo una burrada, voy a corregir. Este es Jacobo el Grande, ¿no? Jacobo, el hermano de Cristo, efectivamente es el que escribe la carta. Estoy confundiendo las cosas, pero bueno, corrijo antes de. Jacobo es el que toma la batuta, por lo menos en Jerusalén. Que piensen, aquí nace la iglesia. O sea, la iglesia no nace en Roma, no nace en ningún otro lugar. Ya no vamos a ir para allá, pero luego en Gálatas vamos a ver, si se acuerdan de esta escena famosa, a Pablo enfrentando a Pedro cara a cara, porque Pedro estaba siendo un hipócrita, ¿no? Y Pablo va y le dice, ¿por qué si tú no vives como judío les obligas a estos a vivir como judíos? Lo cual, oye, si estás hablando con el líder supremo infalible de la iglesia, bájale 2 rayas, ¿no? O sea, no puedes llegar a hablarle así a Pedro, ¿no? Entonces, si esta autoridad fuera infalible o superior a los otros apóstoles, no tendríamos estas escenas en la Biblia, lo que les quiero decir. Las llaves simplemente, es más, se los pongo en la lógica más simple. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir una puerta, exactamente. Y nos vamos a encontrar a Pedro haciendo esto, ¿no? Si se acuerdan, Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a anunciar el evangelio a los gentiles, por primera vez, ahí. Y luego lo vemos en Hechos 2, abriendo efectivamente la puerta del evangelio a los gentiles, y se convierten miles de personas ese día, ¿se acuerdan? Está ahí en Hechos 2. Entonces, efectivamente, a Pedro le dicen, toma Pedro, ¿quién normalmente tiene las llaves? Piensa en una casa, una mansión de ricachones, ¿quién tiene las llaves? Obviamente el dueño, ¿no? Pero si yo le voy a encargar algo a alguien, es el mayordomo, ¿no? En la figura clásica sería así, ¿no? Tú eres mi mayordomo, aquí están las llaves, te encargo, ¿no? Tú estás puesto para vigilar mis asuntos. Y esa es la función que está cumpliendo Pedro y la que cumplimos todos al final del día como creyentes. En tercer lugar, vamos a ver si fundó Jesús la iglesia romana. Como les digo, una cosa es la iglesia católica, ¿sí? Como bien decía, y otra cosa es la iglesia católica romana. Son 2 cosas diferentes. Entonces aquí los católicos afirmarían, es que mira, ya le dijo que él es la piedra, ¿no? Sobre esta piedra, ya le dio las llaves y ya le dio el poder de perdonar pecados y de atar y desatar y ciertas cosas. Entonces, él es el Papa, ¿no? Y aquí se funda el obispado de Roma. Bueno, la respuesta es que absolutamente no. En primer lugar, porque Pedro nunca se llama a sí mismo como este líder supremo, como Papa, como nada. Fíjense, vamos a leer, váyanse a la primera carta de Pedro, vamos a ver cómo se presenta Pedro. Esto es muchos años después, ¿eh? Como vamos a ir viendo, y me voy a recapitular tantito la serie. La intención de la serie es ver la transformación del apóstol Pedro, ¿no? Veíamos la semana pasada a un hombre de clase media fracasado una noche que no pescó nada, necio, impetuoso, y aquí lo vamos a volver a ver ahorita, ¿eh? Este Pedro que escribe la primera y la segunda carta no es el mismo Pedro. Sí es la misma persona, pero ya no es el mismo bocón, es lo que les quiero decir. Ha sido transformado literalmente. Ajá. Fue intervenido por Cristo y es casi otra persona. Fíjense, 1 de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él no se presenta nunca como superior a nadie. Él dice, yo soy un anciano más, como todos los demás, como los apóstoles, como los que llevan mucho tiempo en la iglesia. Yo soy uno más como ellos, ¿no? ¿Quién funda la iglesia de Roma, se acuerdan?
La carta a los romanos está escrita precisamente por el fundador de la iglesia de Roma, que es el apóstol Pablo. Y miren, vayamos ahí tantito a la carta a los romanos, capítulo 1. Vamos a ver igual la presentación, ¿no? Es muy importante que veamos esto porque esta carta está escrita más o menos 30, 40 años después de que muere Cristo. Para este entonces ya hay iglesia en Roma, por eso se está escribiendo una carta hacia allá. Y si ya hay iglesia en Roma, y si ya pasaron tantos años, y si Pedro es el obispo de Roma, ¿a quién esperaríamos encontrarnos en la carta? A Pedro, ¿no? Sobre todo si el apóstol Pablo, una figura importante, está escribiendo a la iglesia en Roma. Piensen hoy que la presidenta le mande una carta dirigida a los Estados Unidos de América. ¿A quién nos vamos a topar ahí? Se caiga bien o no se caigan bien, ¿eh? Nos vamos a encontrar pues al presidente de allá. ¿Por qué? Porque es una formalidad y es un tema de modos que hay que cumplir, ¿no? De formas. ¿Ah? Fíjense, Romanos 1:11. Fíjense, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. ¿Ah? Fíjense, denle la vuelta. O sea, esto porque se los digo, porque Pablo está queriendo ir a verlo, ¿no? Es lo que les dice aquí. Así, si tiene un pequeño subtítulo su Biblia, dice, deseo de Pablo de visitar Roma. Pablo nunca llegó a Roma. ¿Hasta qué? Hasta que lo van a juzgar y asesinar, ¿no? Entonces, Pablo llega ya en un tema ya no tanto misionero, de cierta forma, sino como un condenado a muerte, ¿no? Y Pedro, vamos a leer el 15 y ahorita les digo otro dato de la enciclopedia católica, ¿no? 15:20, fíjense, vamos a ver cómo se despide Pablo de los romanos. Romanos 15:20. Dice, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, a los que nunca han oído de él entenderán. Entonces les dice, yo no vine, nunca ni fui a ningún lado donde ya hubieran predicado a Cristo, yo solo iba a los lugares donde nunca habían escuchado de él. Entonces, Pablo yendo a fundar o fundando una iglesia en Roma, de cierta forma, nos habla de que nunca hubo un trabajo en Roma antes de Pablo. Como les digo, en la carta se va a saludar a 25 personas y ninguna de ellas es Pedro. Otro punto importante, en la enciclopedia católica se reconoce que no hay evidencia histórica de que Pedro haya pisado Roma, ¿no? Hay una leyenda que menciona a Pedro y a su esposa y a su hija, ¿no? La hija se llamaba Petronila, la esposa no me acuerdo. Pero bueno, ¿se acuerdan? Esto es muy famoso porque supuestamente a Pedro lo crucifican de cabeza, ¿no? Porque él dice, yo no soy digno de morir como mi Señor. Esto es una leyenda, ¿eh? Esto no hay evidencia histórica reconocido por la propia Iglesia Católica. Insisto, esto está en la enciclopedia católica. Es una leyenda, no hay evidencia y ellos mismos lo reconocen. Entonces dices, oye, ¿y por qué si tú lo sabes, por qué fundamentas toda tu creencia de la Iglesia en una leyenda o en estas historias que se contaban? Bueno, pues porque de algún lado tengo que sacar la información. Entonces la idea de que Pedro fundó la iglesia en Roma, pues es una tradición que no tiene ninguna base histórica ni mucho menos bíblica, ¿no? Y por último, ¿en dónde se funda la iglesia del Nuevo Testamento? Desde una perspectiva espiritual, ahorita leímos Efesios 2:20, es sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿se acuerdan? Y decía el versículo, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, la piedra de ángulo, ¿no? Cristo es el fundamento desde una perspectiva espiritual. Si lo viéramos desde una perspectiva física, es Jerusalén, ¿no? Y como les digo, el líder de la iglesia en Jerusalén no era Pedro, era Jacobo. Entonces, creer que la iglesia, el papado, se fundamenta en Mateo 16, 18 y 19, simple y sencillamente es ignorar el contexto y forzar historias que entren así. Piensen en, ¿se acuerdan estos juguetes que tenían una estrella, un cubo, un círculo? Es querer meter la estrella a fuerza en el círculo. O sea,
a fuerza tiene que caber aquí y no cabe, ¿no? Entonces esa es la creencia de fundamentar toda la estructura de una iglesia en este pasaje. Finalmente les termino con esto. La palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, en la traducción que hay al griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, ¿no? La palabra es eclesia y sustituye en el hebreo una palabra que es cajal, que simple y sencillamente es una congregación. O sea, piensen, ahorita estaríamos en una iglesia. Oye, es una casa. Sí, pero somos un conjunto de creyentes. Eso es la iglesia. En el Nuevo Testamento cambia el significado. Ya no solamente significa este conjunto de creyentes, literalmente significa los llamados a salir. Entonces piensen en los dos significados. Por un lado es un conjunto de creyentes que son llamados a salir. Y precisamente aquí les voy a comentar qué es esto de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Nos queda claro que vivimos en un mundo que no ama a Dios, ¿no? Olvídense no les voy a hablar tanto de la maldad, pero si salimos a la calle a hablar de Dios, ¿cuántas personas creen que se paren a ver, ¿no? O a escuchar? Probablemente nadie o una, ¿no? Pero si yo salgo a la calle y me pongo a contar chistes de Polo Polo, lo más probable es que se me haga una bolita bastante grande de gente que se ponga a escuchar, ¿no? Eso nos habla de lo que hay en el corazón del hombre. Oye, yo prefiero cualquier sandez antes de escuchar de Dios. El mundo de donde está Cristo no es diferente, ¿eh? O sea, por eso escoge esta ciudad. Como les decía, es una ciudad plagada de idolatría, donde literalmente andan pululando los demonios por ahí. Y en esta puerta del infierno, como ellos lo conocían, dice estas palabras. Y las puertas del Hades, piensen en el infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. El Hades en la cultura judía es eso, es la región de los muertos, ¿no? Es este inframundo, este lugar donde van los muertos para ser juzgados, ¿no? Las puertas del Hades, piensen en este lugar que les digo, en esta cueva, y simbolizarían también, al igual que, no les voy a echar tanto choro en esto, pero en la Biblia nos está hablando constantemente de las puertas de las ciudades, ¿no? En las puertas de las ciudades se reúnen, piensen, las personas más importantes. Tendrían ahí a lo que nosotros conoceríamos como legisladores, a lo que nosotros conoceríamos como jueces. Ahí están en la puerta y están decidiendo ciertas cosas sobre el destino de la ciudad. Piensen entonces, está hablando no solamente del infierno, sino literalmente de la jerarquía del infierno, es decir, el diablo y sus ángeles. No van a prevalecer contra la iglesia. Es este poder de la obra del diablo que se opone a la obra del Mesías, ¿no? No van a permanecer, ¿por qué? Porque antes nos dijo que están fundamentados sobre una roca, sobre algo inamovible, ¿se acuerdan? Esta palabra, Petra, a diferencia de Petros, ¿no? Cristo no nos promete que la iglesia no va a padecer, no nos promete que no va a haber persecución, no nos promete que no va a haber herejías en la propia iglesia, que no va a haber corrupción, que no va a haber muerte, ¿no? Pero sí nos dice que ninguna de estas cosas van a vencer a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Bueno, a esta iglesia que decíamos, ¿no? Esta iglesia universal que persiste y que persistirá hasta la venida del Mesías, hasta que regrese, ¿no? ¿Por qué? Porque está edificada sobre el único infalible, que es el Hijo de Dios. Entonces, no se trata de una promesa a una institución terrenal particular, sino a este conjunto universal de creyentes que son llamados a salir. ¿A salir a qué? Porque pensamos en la iglesia, en esta escena, como replegada recibiendo los tiros, ¿no? Defendiéndose, pero el llamado a salir es lo contrario. Es, muchachos, yo no quiero a mi ejército atrincherado, aguantando los golpes. Quiero un ejército que salga a hacer la guerra. O sea, quiero un ejército que agarre sus armas y salga a tomar la ofensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, encerrados en un edificio, en una iglesia, pues no servimos, esa es la realidad, ¿no? Los llamados a salir, precisamente el Nuevo Testamento nos llama así porque somos estos soldados que van a tomar la espada, piensen en esto, y Pablo lo va a decir más adelante en Efesios, y salir a literalmente atacar al diablo y a sus ángeles, atacar esta jerarquía diabólica, si lo quieren ver así. Ya no les entro en más de esto, fíjense, vamos a seguir leyendo.
Versículo, ¿qué nos quedamos? Bueno, Mateo, perdón, Mateo, regresa a Mateo 16. A veces mi boca va más rápido que mi cerebro. Mateo 16, ahí donde nos quedamos, creo que fue en el 19, para ir terminando, ¿no? 16:20, fíjense. Dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense lo que va a hacer don Pedro. Acaba de recibir la revelación de la vida, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y vamos a ver a Pedro de vuelta. Pasa del cielo al suelo en un segundo, fíjense. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y vean lo que le dice Jesús, ¿eh? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué va a detener a Pedro, la roca, el líder infalible, a Satanás, ¿no? Ahora eres Satanás. Vamos a ver, esta expresión es muy fuerte, ¿eh? O sea, piensen en un pastor que llega y te dice, quítate de aquí, hijo del diablo, ¿no? O sea, híjole, no es precisamente las palabras que quieres recibir, ¿no? Esta expresión tan fuerte se la va a decir Jesús a Pedro, porque Pedro está siendo guiado, para no variar en este momento, por sus emociones. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? No podemos vivir nuestra vida, seamos o tengamos este tipo de revelaciones increíbles o no, en las emociones. Porque ¿qué creen que pasa con las emociones? Es más, ustedes díganme, ¿qué pasa si hoy yo me siento, wow, increíble, agárrate mundo, que ahí te voy, ¿no? Híjole, pero piensen en la tontería más grande que nos haga enojar a veces, ¿no? No sé, iba a llegar a mi casa a ver este programa, esta serie de Netflix que me encanta, y casualmente hoy se les ocurrió cortar un cable en la colonia y no hay internet. Y entonces ya me enchilé, ya todo eso ese impulso que yo traía de agárrate mundo, vas a ver, por una tontería, ¿a dónde se fue? Al piso, ¿no? Cuando vivimos por emociones, así es nuestra vida, ¿no? Dios, hoy te amo, eres lo máximo, voy a obedecerte, voy a hacer todo lo que tú me digas, ¿no? Pero mañana ya me desperté mal porque la química de mi cerebro hoy decidió, ¿no? No funcionar adecuadamente, y entonces hoy estoy depre. Y hoy ya no quiero leer la Biblia, y hoy ya no me interesas, Dios. Me aburres, ¿no? Qué flojera tus reglas, ¿no? Así es la vida por emociones. Una vez que Jesús les revela por primera vez su misión, porque aquí es la primera vez que lo menciona, esta misión de ir a morir por ellos, Pedro le dice unas palabras, no hagas esto. ¿Por qué te haces eso, Señor? Relájate, ¿no? Pedro quería la victoria, pero no quería la cruz, ¿no? Él quería la recompensa sin pagar el precio, y ni siquiera era un precio que iba a pagar él hasta cierto punto, ¿no? Era una reacción normal de Pedro. ¿Qué pensarían ustedes? Si llega tu amigo y te dice, oye, ya es que la siguiente semana me voy a morir, ¿qué le dirías? Probablemente lo mismo, ¿no? Oye, relájate, o sea, ¿qué te pasa? No quiero hablar mal de Pedro, por eso les digo esto, porque es normal, ¿no? Pero no somos llamados a pensar normalmente en la carne, ¿no? Pedro está pensando solamente desde la perspectiva no espiritual, sino física, ¿no? Le da un argumento hasta simpático, ¿no? Oye, no te hagas esto, o sea, ¿cómo piensas esto de ti, Jesús? Pedro acaba de recibir la mejor revelación divina, pero ahora reprende a Jesús, ¿no? Al grado que le tiene que decir, como leímos, apártate de mí, Satanás. Y ahora piensen en la otra parte, ¿no?
Piensen desde la perspectiva del diablo, ¿quién mejor que el superdiscípulo Pedro para impedirle a Jesús cumplir su misión? Para elogiarlo, para decirle, no, Señor, ¿cómo crees? Nos vas a hacer falta, ¿y qué vamos a hacer sin ti? ¿No? Sí, por supuesto que va a usar a esta persona. De ninguna manera te acontezca esto, le dice. Entonces, aún las personas con más tiempo, los más consagrados, los que sepan muchísimo, pueden ser solicitados por Satanás para cumplir su obra, no la de Dios, la del diablo. Y va a disfrazar el amor y este aparente bien que le quiere hacer Pedro a Jesús de amor, de misericordia. No te hagas esto. Esta tentación va a ser disfrazada, ¿no? Pedro no había entendido todavía lo que Jesús tenía que hacer. Quería un Mesías glorioso, pero sin la cruz, sin el quebranto. Entonces Pedro no era falso, es lo que les quiero decir. Simplemente está mal informado, simplemente tiene una pequeña área de ignorancia. No aceptaba el plan de Dios. Entonces podemos amar a Cristo, podemos amar a Dios, pero aún así resistirnos a su voluntad. Esto lo vemos aquí en la vida de Pedro, ¿no? ¿Podemos ser el siervo escogido de Dios? Sí podemos. Podemos estar cumpliendo un propósito, pero al mismo tiempo, si este propósito, este celo, estas ganas de servir a Dios no son acompañadas por conocimiento, por esta estrechez en la relación con Dios, pues simplemente nos van a llevar a actuar así, de manera impulsiva, por emociones, ¿no? Y entonces vamos a empezar a endurecer a la gente, ¿no? ¿Qué les quiero decir? ¿Cuándo actuamos así? Muchas veces cuando somos recién convertidos, cuando somos creyentes nuevos, ¿no? Y entonces se nos atraviesa el familiar que cree en la Virgen y tú eres un idólatra y eres un guadalupano, ¿no? Entonces, oye, ¿está bien? Pues mira, sí, o sea, igual y está bien. No es que tenga que creer en eso, ¿no? Pero no le hacemos ningún favor diciéndole eso, es lo que les quiero decir. Nos dejamos ir de bruces, ¿no? Por no decir más feo, ¿no? Pero no le hacemos ningún favor a nadie haciendo esto. Necesitamos sabiduría. No podemos avanzar en la vida cristiana a puro corazón. Entonces, para concluir, Pedro recibe la revelación y le dice a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, pero segundos después rechaza la cruz. ¿Por qué? Porque él lo confesaba con la boca, pero en su corazón no lo había terminado de entender. Entonces, como muchos de nosotros, tenía pasión, tenía ganas, pero no tenía discernimiento, no tenía conocimiento. Y entonces el llamado está en no solamente conocer a Jesús como, bueno, sí, es el Hijo de Dios, qué padre, ¿no? O a emocionarse por momentos, ¿no? Ya saben, en el concierto, nos conmovemos, lloramos, qué padre Dios, pero después de unos días eso se ha ido, ¿no? Y ya no nos queda nada de eso. Entonces, conocer a Jesús profundamente nos va a dar un propósito, y sin ese propósito nada tiene sentido. Entonces, a veces el plan de Dios, como les decía la semana pasada, suena una locura, ¿no? Oye, vamos a salvar a la humanidad, ¿qué tienes en mente? 2 maderos y unos clavos. No suena al plan perfecto, ¿no? Pero efectivamente sí lo era la única forma, ¿no? Atrás de esta derrota, piensen en el Hijo de Dios clavado en una cruz, se escondía la gloria del Padre, se escondía el propósito eterno. Entonces Dios no edifica su iglesia sobre impulsos emocionales, sino sobre verdades eternas, sobre su plan, sobre su propio Hijo, ¿no? La verdadera roca no es Pedro, no es el hombre impulsivo que después de la gran revelación reprende a Jesucristo por querer hacer su propósito. Cristo es el fundamento, es la roca, y sobre él es sobre quien se edifica la iglesia. La autoridad, ¿qué diríamos? Está sobre la confesión que hace Pedro, ¿no? Eso es a lo que llegaron muchos, a esa conclusión. La roca es esta confesión que hace Pedro. Bueno, puede ser, o más bien sería Jesucristo, ¿no? Hoy Él nos invita a dejar la superficialidad, ¿no? A conocerlo profundamente, a dejar el entusiasmo, a dejar la emoción y a depender por completo de Él, de su sabiduría. ¿Por qué? Porque el camino a la cruz no siempre se entiende. Piensen en su vida, ¿no? No siempre entendemos nuestro día a día, no siempre entendemos lo que nos está pasando, ¿no? A veces creemos que vamos bien y viene la mala noticia, y viene la mala noticia, y dices, por favor, dejen de contestar el teléfono, porque cada que contesto el teléfono viene otra cosa, ¿no? ¿Han tenido rachas así? Bueno, yo también, ¿no?
Entonces, cuando no entendemos qué está pasando, Cristo nos invita a voltear a la cruz otra vez, ¿no? Y a entender que a veces las cosas no tienen sentido, pero que detrás de ese sinsentido se esconde el propósito eterno de Dios. Si la cruz hubiera tenido sentido, ¿quién creen que hubiera sido el primero en evitarlo? El diablo, ¿no? Yo no voy a permitir que tú te subas a esa cruz a morir por estos. Lo voy a impedir. En cambio vemos al diablo causándolo, porque no lo entendió. Ni siquiera él entendió el plan. Entonces, esto nos llama a confiar plenamente en Dios. No tiene que tener sentido para nosotros, solamente tiene que tener sentido para Él. ¿Qué sentido tendría para nosotros una enfermedad, una dificultad económica, la muerte de un ser querido, un problema familiar, un divorcio, lo que ustedes quieran? No tendría sentido para nosotros bajo ninguna circunstancia, ¿no? Si Dios eres bueno, si Dios me amas, ¿por qué permites esto? No tiene sentido. Dios diría, no, ahorita no lo tiene, pero lo va a tener después, ¿no? Hace un par de semanas les decía ya en Satélite, una predicación que escuché hace años de un predicador de nuestra iglesia, de fuera, está en Sudamérica. Y él ponía un ejemplo padrísimo que se me quedó grabado y decía que nuestra vida es como estos dibujos de unir puntos, ¿no? Cuando tú ves la hoja, no tiene forma de nada, ¿no? Solo son un montón de puntos en una hoja. Pero cuando agarras el punto 1 y lo unes con el 2 y el 2 con el 3 y el 3 con el 4 y empiezas a unir y a unir y a unir, eventualmente empieza a tomar forma. Eventualmente dices, claro, por eso este punto está aquí, porque es el ojo, porque es la nariz, porque es la oreja, ¿no? Empieza todo a cobrar sentido y piensen en nuestras vidas así, ¿no? Conforme siga pasando el tiempo, y quizá ya ni siquiera en esta vida, sino en la que sigue, vamos a empezar a entender muchas cosas. Claro, por eso Dios permitió esta enfermedad, por eso Dios permitió este problema económico, el desempleo, el divorcio, bla, bla, bla. Todos los puntos están perfectamente acomodados para que algún día nos hagan sentido. Les digo, quizá no en esta vida. Entonces la pregunta para terminar es, ¿vamos a caminar con Jesús aunque el plan no se parezca al nuestro? Aunque su plan no se parezca al nuestro. ¿O lo vamos a seguir solamente cuando la promesa sea gloria, ¿no? O también cuando nos invite al sufrimiento. Entonces, somos llamados a que nuestra fe no sea una emoción, ni una tradición, ni una institución, ni nada de estas cosas, a que sea una entrega plena a Cristo. Porque este Cristo en el que creemos, efectivamente Él sí, como lo vimos, es el fundamento, Él es la roca, Él es el todo. Nada de lo que hacemos tiene sentido si dejamos a Cristo fuera de la ecuación. Entonces el llamado hoy es ese, y pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios eso, que nos ayude a vivir fundamentados en Él, parados sobre Él, ¿no? Que Él sea la base de nuestra vida. Pues vamos a orar. Dios bendito, pues te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por estas enseñanzas que tú dejaste escritas en este libro para nosotros. Gracias por la vida de Pedro y por enseñarnos a través de él que tú eres el único que nos sostiene, Dios, como iglesia y también en nuestra vida, Dios. Gracias porque tú has estado y tú estarás en cada momento feliz y en cada momento triste o doloroso en nuestras vidas, Dios. Te pedimos que podamos estar siempre parados en esta roca que eres tú, siempre bien fundamentados en ti, y que nuestra vida se rija solamente por tus promesas y por todo lo que tú has dicho que harás con nosotros, Dios. Permítenos confesarte, permítenos ser esa iglesia llamada a salir, llamada a llevar tu nombre y tu conocimiento a tanta gente, Dios. Bendice esta tu obra, bendice este hogar que nos abre sus puertas, a Claudia y a su familia. Y Padre, pues haz tu voluntad en cada una de las cosas. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús.